conocía mucha de la gente que ahora ya pues peinan canas, muchos nos han dejado también. Y revistas como esta, que han hecho la lámpara de Pueblo Libre, he visto aparecer en muchos momentos, en Juventudes, en mi base, en el Río Metropolitano, en el Comando Universitario, en el Comando Nacional de Juventudes de, ¿cómo se llamaba? Yure, ¿no es cierto? Cuando he sido secretario nacional, ¿no es cierto? Hasta ahora aparece todavía en Tripos, en internet, ¿no es cierto?, colgado en ese servidor algunas de los boletines, ¿no es cierto?, que sacaba con Miguel Castilla, ¿no? Y que salía en versión impresa, porque también se colgaba, así que hay que tratar de colgar también digitalmente, porque eso queda para la posteridad, y por eso uno busca ahí, aparecen a veces documentos que no tengo. Y efectivamente sale un primer número con muchas intenciones, luego un segundo, un tercero, comienza a crecer el volumen, hay más gente que escribe, pero todo tiene un ciclo como en la vida. Lo importante es que cumpla su ciclo. Yo creo que un propósito que puede tener esta revista es perdurar hasta la próxima campaña municipal, ¿no es cierto?, la presidencial y la municipal. Entonces, mucho de lo que se ha dicho, nuestro candidato Haas tiene razón, hay que darle contenidos distritales, ¿no es cierto?, aprovechar la campaña para ponerle ideas de propuestas, el tema de la contribución que deben hacer los inmuebles de la iglesia o de las universidades, ¿no es cierto?, que no están destinados directamente a la función que cumplen, porque también la iglesia y la universidad alquilan o dan derecho de superficie para actividades comerciales, deben contribuir, porque lo contrario generan pues necesidades de servicios, recolección de basura, de seguridad, pero no contribuyen al sostenimiento. Y luego ir dando ese enfoque de identidad al distrito de Pueblo Libre, que lo está perdiendo un poco. Pueblo Libre era un distrito que tenía su identidad no solo la histórica del barrio principal, ¿no es cierto?, que viene desde la época de los inicios, fines del virreinato y comienzo de la república, sino de sus urbanizaciones mesocráticas, urbanizaciones de viviendas relativamente pequeñas, ¿no es cierto?, con jardincito, con sus árboles, con retiros, ¿no es cierto?, y que se ha ido perdiendo porque ahora se demuele todo para hacer condominios, ¿no? De una zona comercial que era de barrio, ¿no es cierto?, en la cual había el estacionamiento, había el área pública donde los chicos podían jugar de alguna manera, y que hoy se han convertido en los grandes malls, ¿no es cierto?, en los cuales es impersonal. Es más, yo estoy seguro que si a uno lo sueltan en cualquier parte de Lima frente a un centro comercial no va a saber en qué distrito está, porque todos son iguales, no tienen identidad, ¿no es cierto?, ya los colores, los materiales del piso, todo es igual aquí en Villa Salvador, en San Juan de Urigancho, en Independencia, en Miraflores, o sea, que uno no puede identificar en dónde está el distrito. Y es malo, porque la ciudad debe tener sus espacios de identidad propia, de tradición, que la gente se sienta vinculada a un espacio territorial para quererlo. Porque quien no se vincula, no se identifica un espacio territorial con un barrio, con un distrito, con su ciudad, no la quiere, no la siente suya, la ve como extraña. Muchos pusimos eso en la campaña, sobre la necesidad de darle la identidad al limeño y obviamente la identidad a su barrio, ¿no es cierto?, no vernos ajenos. Incluso lo conversé aquí en una reunión que tuvimos en una de las casas al costado, que era necesario dar eso. Porque a veces hacemos de la candidatura solamente un rosario de obras. Y como se ha dicho aquí, a veces las soluciones técnicas o el academicismo no es lo único, ¿no es cierto? Hay que basarlo en valores. Y los valores es eso, el valor es la cosa que uno tiene hacia adentro, que lo lleva a realizar esas obras, a hacer esos programas, a aplicar la técnica. Una técnica que no tiene un espíritu, una doctrina, un planteamiento, no sirve. Entonces pueden haber obras similares que la harían un partido u otro, un candidato u otro, pero en Acción Popular tenemos que hacerlo con una determinada vocación, con una óptica, con un sentimiento, y la gente debe identificarnos. Ese es el asunto de la identidad partidaria. Yo creo que hoy todavía se puede, sobre todo ya un poco los mayores, los jóvenes todavía no notan esa diferencia. Cuando alguien escucha hablar a un aprista, dice este es aprista. Cuando alguien escucha hablar a un izquierdista, dice este es izquierdista. A un pepecista, este es social cristiano, este es una Acción Popular. Lo identifican, y si le preguntan al común de la gente, algo recuerdan de la historia, ¿no es cierto?, qué hizo el APRA, qué hizo Acción Popular, cosa que no se da con los nuevos partidos, con Podemos, Vamos Perú, ¿no es cierto?, ni siquiera con Somos Perú, que recuerda a Evo Andrade, ¿no?, como una decisión del PPC. No hay identidad, hay 20 y tantos partidos. ¿Qué son? Nombres, rótulos, inscritos con derecho a candidatos, pero sin ninguna identidad. Entonces, cuando hablaban eso de abrir el partido, sí hay que abrir el partido, pero sin perder la identidad. Yo no puedo traer a alguien al partido para que haga la campaña como mejor le parezca, ¿no es cierto?, con sus grandes conocimientos académicos, y trayendo los valores inspirados en otras realidades, ¿no?, que no son las partidarias. Entonces tiene que haber continuidad,
Si yo ingreso a un partido, tengo que hacer continuidad del partido. Yo no voy a pedir ingresar a la Iglesia Católica, bautizar a mi hijo para que quiera transformar todo y desnaturalizar completamente, ¿no es cierto? Tiene libertad, pero caramba, si es católico, tiene una tradición que comienza con el nacimiento de Cristo, ¿no es cierto? ¿No? Y hay todo el Nuevo Testamento, las cartas de los apóstoles, ¿no es cierto? Hechos de los apóstoles, luego los concilios, hay la Iglesia Católica. Yo tengo una idea, no va a empezar de nada, no va con sus propias ideas a inventar. Igual en Acción Popular tiene uno que venir a construir sobre lo que encuentra, sobre los cimientos. Alguna vez hice la analogía, recordando a Belaúnde, que decía que en el Perú las construcciones se hacen siempre sobre cimientos. Hay huaca sobre huaca, y sobre huaca hay templos cristianos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces uno va construyendo, uno dice, Lima, fundada por los españoles, eso es falso. Lima existía, claro, no se llamaba Lima, se llamaba Rima, como una cosa por decir, acá era el río, que era el valle, ¿no es cierto?, del Rima, o de los tres valles, porque era el Rima, el Urín y el Chillón, pero estaban densamente poblados. Acá Pueblo Libre era una de las zonas más pobladas. Sus huacas son el reflejo de que estaba poblado. Había canales, acá todavía subsisten muchos de los canales que usan para el riego de las zonas de las ceras verdes, que eran canales pre-incas, que daban riego a una gran cantidad de tierras de cultivos para sostener una población importante, que era la que prestaba sus servicios religiosos en esas huacas ceremoniales, y que había una serie de almacenes, puquios para tener agua y graneros, ¿no es cierto? Y también la pesca, que se podía encontrar con todos los conchales que hay, que era muy fuerte la pesca que se realizaba en toda esta ahora Costa Verde, ¿no es cierto? Pero que era fundamentalmente para alimentar una densa población. Pero Lima es milenaria, y también hablábamos nosotros cuando iniciamos la campaña interna de que había que recordar esos 4.000 años de historia de Lima, que comienza con la Huaca Paraíso de San Martín, que es la más antigua, ¿no es cierto?, y pasa por todas las expresiones, como las que hay aquí en Maranga, como las que hay en Pachacamac, ¿no es cierto?, de superposición. Porque acá ustedes, cuando les explican, hay huacas de una época y después de otra, y otra cultura, ¿no es cierto?, y finalmente la dominación inca, y después la coexistencia con la dominación española de todavía algunas manifestaciones culturales propias, hasta que fueron erradicadas las idolatrías por la Iglesia Católica, se trasladó todas las tradiciones de los cultos paganos a los apus y a las huacas, nuestros que fueron abandonadas, a la religiosidad a través de los santos, de las capillas, de las cofradías, ¿no es cierto?, en lo cual la gente comenzó a expresar su religiosidad ya cristianizada, ¿no es cierto? Eso hay que recordar, y hacer que la gente sienta que es una ciudad con historia. No es una ciudad creada de la nada, no es como Brasilia, que fue creada y diseñada como ciudad recién a mediados del siglo pasado. Acá Lima es una ciudad que viene de atrás y que tiene identidad, aunque sea cosmopolita. Y Pueblo Libre es igual, tiene todas las épocas y tiene que recordarse de esa manera. Entonces yo creo que eso debe tener, si se le va a meter un pliegue más, hay que poner el pliegue sobre la propuesta, que se recoge de la que están haciendo hoy día en la campaña, ¿no es cierto?, y la van enriqueciendo, porque también hay muchas propuestas que vienen de otras agrupaciones que si uno las revisa y las enfoca pueden ser interesantes, y uno tiene que estar abierto, que no hay que ser sectario, ¿no? Si se le ocurrió al otro, no vale. Hay que reconocer la autoría, pero desarrollarla. Entonces puede uno poner en esa página las propuestas, ¿no es cierto?, que puedan significar ya desde ahora lo que sería el esbozo de una propuesta hacia el 2022 y como sé también hacia el 2021, porque hay ideas de planteamiento de legislación que son necesarias llevar ya a la propuesta de las candidaturas parlamentarias o presidencial del 2021. Entonces creo que eso va a ser así, estoy seguro que hay el entusiasmo del editor, ¿no es cierto?, del consejo editorial y de todos los que van a participar. Hay que escribir algunas notas por lo menos y hacer que permanentemente haya dinamismo. A mí ya me han otorgado, creo, una entrevista muy extensa para la revista. Hay que procurar otras voces, ¿no es cierto?, y otras posiciones. Y acá se ha tocado un tema de la apertura del partido que me obliga a mí a transmitir lo que me dijo Fernando Belaúnde sobre esto. Yo fui a la casa de Fernando Belaúnde la víspera de mi juramentación como secretario general nacional en el año 2002, que fue la juramentación el 18 de mayo, así que debo haber ido ahí el 17 o el 16 porque era viernes, la juramentación fue el 17, sábado y luego el 18. Bueno, la verdad es que llamamos a la casa para pedir hablar con Belaúnde, a ver si podía ir, cosa que sabíamos que era difícil porque estaba muy delicado, no nos atendió, después llamó la secretaria,
enfermera que lo cuidaba, que estaba mortificado porque se había enterado que lo habíamos llamado y él quería hablar con nosotros, así que tuvimos que ir. Y tuvimos la suerte de ser la última vez que hablamos con él, porque 4 días después de nuestra juramentación, por el 20 y tantos de mayo, vino el derrame, ¿no es cierto?, que ya lo tuvo. Enfermo esas 12 semanas hasta el 4 de junio que fallece, ¿no es cierto? Y en esa reunión, los dos en su sala, él estaba obviamente afectado, estaba recuperándose de una serie de problemas que había tenido de la salud, que se habían agravado obviamente por la ausencia de Violeta, ¿no? Él siempre pensó que él se iba a ir primero y que Violeta se iba a quedar, ¿no es cierto? Entonces el perder a la compañera, ¿no es cierto?, y en su actitud además de permanecer solo, porque dormía solo, se quedaba solo en su casa, ¿no es cierto?, y eso fue uno de los motivos por los cuales el derrame no pudo ser asistido por nadie, y lo encontraron tratando de haber bajado de su cama hasta la mañana siguiente, porque no había quien lo atendiera. Entonces, fue una reunión muy íntima, muy particular, y yo aproveché, sabiendo después que me dijo que no iba a poder ir pues, a la ceremonia, pero me deseaba todo el éxito. Le pregunté pues, cómo esperaba que el partido fuera futuro, o sea, si veía el partido de acá dentro de 50 años más, porque estamos hablando de que estábamos por haber cumplido los 50 años. Y él me lo dijo muy convencido de que sí, que el partido iba a vivir 50 años más, y que eso estábamos nosotros, pues encargados de tener que llevar ese camino, y con Paniagua, mucho insistía con Paniagua, ustedes deben darle el respaldo a Paniagua, estaba convencido de que Paniagua iba a durar los 40 años más, ¿no es cierto? La pena fue que Paniagua pues, falleció 4 años después que Belaúnde. Si Paniagua hubiera vivido la misma edad de Belaúnde, hubiera tenido 20 años más, y hasta ahora de repente estaría todavía acompañándonos en un liderazgo simbólico, y no viendo estos problemas de enfrentamiento, pues, porque habría un referente. El problema es que quedamos huérfanos. Entonces ese es el problema, ahora actuamos como podemos y no tenemos el referente. Pero fuera de Paniagua me dijo que el partido iba a durar y que eso se iba a ir consolidando porque tiene raíces profundas, me dijo. Lo que está bien sembrado, lo que tiene raíces profundas va a seguir dando frutos. Entonces yo le pregunté cómo podía ser el futuro, porque había gente en esa época, Jorge Díaz León, no sé si ustedes lo han conocido, fue congresista, y fue secretario, que tenía esa idea de que todos en el partido había que parametrarlos, había que recitar la ideología, pero así como un rosario, ¿no es cierto?, seguir un comportamiento crítico tanto al marxismo como al aprismo, como al liberalismo, y entonces éramos nosotros la quinta esencia, la puridad, y no podíamos tener ninguna referencia a los ideólogos o filósofos de moda, ¿no es cierto? Ahí parecía sectario, ¿no es cierto?, pero otros le decían, no, es que es la ideología, que hay que primar la ideología. Entonces le pregunté a Belaúnde si veía cómo eran las cosas así, porque hay mucha gente que se siente en el partido es incómodo porque se le restringe mucho, sobre todo para los jóvenes, le dije, no podemos estar repitiendo un abecedario de 50 años atrás. Y él me contestó de que el mundo cambia, por tanto las ideas van cambiando, la gente va cambiando, ¿no es cierto?, y el partido tiene que abrirse a esos nuevos planteamientos, a nuevas personas, a nuevas formas de solucionar lo que se iba presentando en la realidad, porque no podemos pretender dar la misma solución hoy día a la que se tuvo que dar hace 50 años, ni pretendremos que la solución de hoy sea la que habrá que mantener dentro de 50. Lo que hay son principios, hay ordenamiento. Y me dijo de que el partido tenía que estar abierto, y repitió la palabra abierto, que es lo que decía, abierto a todos los que tienen buenas intenciones en el país, pero cerrado a dos cosas, al odio y a la corrupción. Ahí me quedó claro, ¿no?, el odio que ha generado toda esta violencia, ¿no es cierto?, política, ese enfrentamiento, esos rencores, ¿no es cierto?, incapacidad de actuar con la ley de hermandad que tiene el Partido Sanadi y que puede creer en la violencia como parte de la historia, puede ser la acción popular, que propone al revés, la solidaridad, la ayuda mutua, ¿no es cierto?, la ley de hermandad. Entonces, erradicar cualquier eso. Y lo segundo que dijo es la corrupción, que es lo que ha perdido el norte del país, se llevó al hundimiento y a la desconfianza en la democracia, porque no puede ser uno democrático tolerando corrupción, porque la cual atenta contra la democracia. Lo decía también la campaña. Hoy en día, el gran rival no son los apristas, comunistas, social cristianos, hoy son los clientelistas, ¿no es cierto?, mercantilistas, aquellos que ven el llegar al Estado como una forma de aumentar su poder económico para poder a su vez sobornar al elector con regalos, con dádivas, con empleo, con asistencialismo, para que luego voten por él y tener más poder político, que a su vez le permita tener más poder económico, en la popular frase de plata como cancha, ¿no? Entonces, para eso quiere la política. Entonces, quien quiere hacerse rico no debe entrar a la política. Ya lo ha dicho el Papa Francisco, ¿no?, que se alejen de la política, también de la religión, dijo, ¿no?, que se vayan a hacer sus negocios solos, porque pero lo repetía, para interesarse
en las causas públicas hay que dejarlas privadas, ¿no? Porque uno puede estar en la mente al mismo tiempo de cómo hacer negocio para su empresa y cómo estar gobernando. Entonces hay que desconectar el chip. Es un sacrificio, sí es un sacrificio, y no todos lo van a dar. Jesucristo decía, ¿no es cierto?, que más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico llegue al río de los ceros. ¿Por qué? Porque demuestra la dificultad que significa de que la ambición del poder económico conduzca con una religiosidad adecuada, y el poder político igual. Entonces hay que saber eso, que uno tiene que definir un momento en su vida. No todos son aptos para ser políticos. El político tiene que tener cierta vocación altruista, de desprendimiento, ¿no es cierto?, de saber sacrificar comodidades económicas, si no vamos a estar como Maduro yéndonos a Trujillo a comer las mejores costillas, ¿no es cierto?, mientras en su país todo eso significa que no tiene pues ningún criterio, ningún tino, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que hay que ya hacerlas por escrúpulo, ¿no es cierto? O sea, hay que tener cierto cuidado, ¿no? Entonces, me dijo eso, el odio y la corrupción. Yo creo que es lo que debo mantener. Hay que entender que la gente que llega al partido no puede entrar ni porque quiere obtener venganza de alguien o luchar, esos que odian, que los ricos, no sé, los que tenemos que defender a los pobres, esos que entran al conflicto, esos no pueden entrar en el partido. Esos que buscan otra agrupación, porque si están muy beligerosos, no es el ánimo del partido, somos muy pacifistas en eso, no tenemos esa actitud conflictiva. Y aquellos que vienen con la idea de, bueno, y hoy día también vienen a veces, como le dice el candidato, esa apertura, que es, ¿cuánta plata tienes, no es cierto? ¿No? ¿O qué propuestas puede tener? Eso no es pues apertura, eso es que estamos vendiéndonos, ¿no es cierto? ¿No? Es como cuando tú vienes a enamorar a una chica, lo primero que le pregunto es: ¿en qué trabaja tu papá? ¿Tiene casa? ¿Tiene propiedad? Pues creo que no te da ni siquiera una segunda cita, ¿no es cierto? Porque es evidente que tú no estás interesado en ella, porque por lo menos dile, está bonita, me gusta cómo habla, tu personalidad, que estás estudiando, ¿no es cierto? Cuando él comienza a hablar del dinero. Pero acá somos así de descarados. Aparecen, como dicen, justo para la candidatura y le preguntan, ¿cómo? ¿Cuánto hay? ¿6, 20.000, 30.000? Porque una campaña cuesta, no sé, hay que poner, ¿no es cierto? Y uno coge sus regidores, ¿cómo? No, que no puede ser porque yo necesito para los paneles, pues, necesitan 40.000. Entonces comienza toda una cascada que después va a dar lugar a que obviamente esa gente vaya con un interés de cómo recuperar, de meter a los amigos, a los relacionados, ¿no? Y el partido, nada. Y la gente no es tonta. La gente se da cuenta cuando uno va a dar un discurso y lo siente. Entonces hablo de Acción Popular, hablo de Belaún, de Paniagua, de Historia, y lo estoy sintiendo frente a alguien que lo que va es a vendernos cebo de culebra, ¿no es cierto? Se está inventando porque tiene otro interés. Entonces hay que lograr eso. Entonces esa apertura debe descartar a aquellos que vienen con odio, que vienen a la corrupción, y procurar a la gente que viene con la buena voluntad y quiere incorporarse a la causa. Y eso implica obviamente un poco de tiempo, ¿no? Porque esos que enamoran un día y se quieren casar al día siguiente tampoco es muy lógico, ¿no es cierto? Entonces hay que, si va a ser el candidato, tiene que por lo menos vincularse, como le dije yo, a la base, para que ya no lo vean como extraño, ya lo conozcan en la familia, ¿no es cierto? Porque va a ser nuestro candidato, ¿no? Entonces, eso es lo que Belaúnde me dijo. Hace 16 años, va a ser 17 años, ¿no es cierto? Yo quiero transmitirlo porque eso es lo que me ha llevado a mí a continuar en el partido. Pero agregó un aporte más adicional que yo no lo entendí en ese momento, y me dijo: había que tener cuidado con los traidores. Por si acaso, mucho cuidado con los traidores, porque el que traiciona una vez, traiciona otra vez. Yo le digo: ¿cómo son esos los traidores? Me dijo: ya usted se va a dar cuenta, ¿sabes? Ya lo van a traicionar y se va a dar cuenta cómo tiene que cuidar, porque hay en política una cosa que es lamentable, que es la traición permanente. Uno le favorece a alguien para llevarlo a un lugar, ¿no es cierto? Organiza la base, y ya están serruchando en el piso, ¿no es cierto? Porque parece que todo vale. Así es. Todo vale. Entonces no puedo yo llevar al teniente alcalde, alguien que va a estar comenzando mi mandato y va a querer tumbarme para llegar a la alcaldía. Ya pasaba a nuestros candidatos de muchos distritos que les han tumbado. De la propia gente, del propio partido, ¿no es cierto? Y en las dirigencias igual, llega un secretario, un dirigente, ya están buscando cómo sacarlo porque el otro quiere la aspiración. Así es. Entonces, esos que dicen para los que todo vale, ¿no es cierto? ¿No? Para los que todo vale hay que tener mucho cuidado. Uno tiene que cuidarse de eso. Y bueno, yo lo he sabido también porque he tenido que, en mi dirigencia, conocer cómo actúa la gente y cómo la ambición a veces se desborda, ¿no es cierto? Hay que controlar sus ambiciones. Un amigo que era dirigente decía eso, ¿no? Un buen político es uno que sabe controlar sus ambiciones y que no que domina sus ambiciones y no hace que las ambiciones lo dominen. Entonces hay gente que se descontrola y que cree que puede hacer cosas que no va a hacer,
o que va a ser pisoteando a mucha gente. O sea, no puedo yo correr tan rápido que deja a todos afuera y pase por encima de ellos. Hay que entrar en equipo. Entonces, el partido tiene que estar abierto, porque si no desaparecemos. El partido tiene que estar abierto porque nos convertimos en una especie de sociedad oscura, que solo rememoraremos la frase célebre de Belaúnde y sus logros de los años 80. Y eso no tiene que, vamos a hacer un museo, ¿no? Tendremos que buscar quién nos financia, porque también si no hay gente nueva que entre, tampoco tienes cómo mantener siquiera los locales. Entonces va a ser un local museo. Y eso no es, los partidos no somos museos, van a cambiar. Van a haber otras fotos, además de las de nuestros fundadores, van a haber otros lemas que no sean los de siempre, van a haber otras propuestas que van a innovar, ¿no es cierto? Y eso tiene que salir. Y eso tiene que salir de las bases. Así que esto que ha dicho nuestro candidato Haas también, de que hay que llevar las propuestas a los congresistas es importante, porque los congresistas tienen que saber que hay base activa, que es el Comité de Pueblo Libre, el que está proponiendo, el que está mandando. Porque hoy dicen pues, que no hay partido. Ahí me dijo un distinguido correligionario y congresista muchos años y presidente del partido, que el partido no existe. Si no fuera por los parlamentarios, me dijo, no habría nada. Somos otros los que tenemos prensa, los que damos las ideas, porque el partido no existe. Ahora atacan a Barnechea porque Barnechea dijo que el partido estaba en ruinas, ¿no? No existía, ¿no? Pero él sacó esas palabras, Barnechea, de justamente aquellos que ahora lo critican, que fue los que decían que el partido existía porque lo manejaban ellos a su gusto. Entonces yo le dije, no, el partido sí existe, y los congresistas son parte del partido, pues no son los que manejan el partido, hay una dirigencia. ¿Quién le hace caso a la dirigencia? Bueno, me importa a mí si los medios dan o no cobertura a un dirigente, si le dan al congresista, porque aquí están orientados. Pero el dirigente es dirigente, tiene que ser imponerse. Entonces, ustedes son dirigentes del INE, un comité de Pueblo Libre, tienen 3 congresistas, Víctor Andrés, Johnny Lescano y del Águila, que son dirigentes por Lima, a que tienen todo el derecho de molestar y todo el derecho de criticar. No es una ofensa decirle, me decepcionó con su intervención, no puede ser que usted diga esas cosas, esto no está vinculado. Eso es lo que hace en un país democrático y civilizado cualquier elector. Y ustedes tienen que canalizarlo directo. No es para felicitar a nuestros congresistas, qué brillante su intervención en la última confianza. No, si hay cosas que no le gusta mandarle. O insistirle, ¿por qué no resuelve este proyecto de ley? ¿Por qué nos ofreció en la campaña y no lo ha hecho hasta ahora? Mi hija, la menor, a los 18 años, votó por primera vez y votó por Johnny Lescano. Yo no le dije, ¿por qué voto? Pues son libres de quién votar, ¿no es cierto? Votaron por Barnechea y por Johnny Lescano porque estaba en la coyuntura. Y le pregunté por Johnny Lescano, ¿no es cierto? Y me dijo porque él ha propuesto defender a los animales. Me dije, muy de eso, animalismo, ¿no es cierto? De que las mascotas, me para gritando cuando cree que va a atropellar una paloma porque estoy manejando, ¿no es cierto? O sea, me preocupa totalmente eso. Y Johnny Lescano parece que había dicho eso, y ahora me dice, no vuelvo a votar nunca más por él porque no he hecho nada por los animales. Le dije, mándale una carta, porque yo voy a tener que decir a Johnny porque le dije que votó a mi hija por ti, no he hecho nada. Ustedes tienen que hacer eso. ¿Quién va a reclamarles? Porque aquí el común del elector no tiene ese canal. Pero del comité sí, ustedes pueden reclamar, oiga, ¿qué pasó? Usted puso sus afiches, yo repartí sus volantes, ahí decía que iba a hacer esto. Y no veo que lo haya hecho. Entonces, esa es la forma de actuar porque eso genera dinamismo. La malentendida disciplina partidaria, ¿no es cierto? Y el respeto a nuestras autoridades, que es sí, no, ese no es bueno para nadie. Primero, porque esa misma gente se endiosa y después hace lo que le place, pierde el sentido de una identidad partidaria, como le digo, diciendo que el partido no existe porque son ellos las estrellas, como al mismo tiempo acostumbra a la base a ser dependientes, a estar señor congresista para esto, para lo otro, rogándoles para que vengan a una actividad, no deberían venir porque si uno les clava pues una censura, ¿no es cierto? Porque tienen que darle tiempo a la gente que lo votó, y además porque si no hay esa beligerancia que defienda a la base, nadie va a entrar al comité. Entonces esa gente que hoy está recorriendo la campaña y que hablas con uno y le prometes a uno, a otro, tienen que ver pues que esa persona en la que están confiando tiene capacidad de canalizar sus propuestas, ¿no es cierto? Y que le hacen caso, no que le hacen caso a sus amigos, los congresistas, sino que hacen caso a sus dirigentes de base, porque entonces sí vienen al partido, sí van a una salida, sí votan por un pronunciamiento, porque va a llegar a causar un resultado, ¿no es cierto? Entonces yo sí creo que hay que abrirlo, pero hay que abrirlo con esa concepción. Y lo que me gusta es eso, el fortalecimiento de la base, hay que abrirlo para la base. A mí lo que no me gusta son aquellos que llegan y ya quieren entrar de frente pues, al comité político, agencia nacional, ellos son máximas autoridades. Hay que hacer carrera. Y no hay que hacer carrera por molestarlo, hay que hacer carrera porque se aprende haciendo carrera.
¿no? Quien no ha estado en una obra no puede hacer los planos, porque tiene que conocer un poco cómo se hace la mezcla y el material para poder ser ingeniero constructor, si no, ¿qué cosa va a hacer? Entonces, ¿cómo va a ser político yo si no sé lo que es el volanteo, la asamblea, la reunión de la gente, cómo reclama el vecino? No voy a estar yo pues fungiendo de vocero de un partido si no he conocido un poco. Entonces, nadie dice que tiene que estar toda la vida ahí, pero tienen que hacer pues diferentes escalones y funciones. Yo lo he hecho, yo empecé, como le he dicho, en un distrito como secretario sectorial de Juventud y sí estaba en todos los escalones. Y creo que para eso debe promover la revista. La revista debe implicar eso, dar idea institucional, diferenciar lo que es el partido de los otros. Donde yo dije cuando competí con Javier Alba a la presidencia del partido, porque yo fui vicepresidente cuando estaba el presidente Víctor Andrés, y luego competí con Javier Alba a la presidencia del partido en el año 2009, en mi campaña dije, prefiero perder la inscripción a perder la identidad. Porque en esa época estaban con mucho miedo de que si el partido no pasa el 5% pierde la inscripción en el registro y no puede ser candidato. Y dije, más me preocupa perder la identidad, porque todos están pensando en hacer alianzas, ¿no? En esa época se hizo la alianza, Javier Alba hizo la alianza con Toledo, con todo el problema que significó, ¿no? Y mi preocupación era una alianza, otra más, nos pierde la identidad, el partido se convierte en uno de los tantos que están ahí sobreviviendo. Prefiero yo, si nos va mal en una campaña, perder inscripción y luego movilizar una base consciente que peleó con su gente, ¿no es cierto?, con sus candidatos para que saquen las firmas y lograr inscribirnos. Si otros han podido inscribir o reinscribir, ¿por qué no nosotros? Entonces, esa fue mi campaña, pero prefiero a Javier Alba. Yo creo que en la ilusión de que muerto Belaúnde, muerto Paniagua, y no teniendo pues un líder a quien reverenciar, Alba, que salía del Tribunal Constitucional y anciano, podía ser de alguna manera ese referente. A mí me veía muy joven, yo le decía a algunos, oye, no soy tan joven, yo tengo 50 años entonces. Tenía 50 años entonces y eso ya no es joven, eso ya política es necesario estar dirigiendo, porque si no se le pasa a uno el tiempo. No, pero prefirieron a Alba, que tenía 80 y tantos años en ese momento, y fue un presidente, yo lo entiendo con la mejor voluntad, que 1 o 2 años estuvo algo activo y después dejó por razones mismas de salud de estarlo, y lo que hizo fue llevarnos a la alianza con Toledo, y ahí quedó. Creo que también convocó a Alegría, al hijo de Ciro Alegría, para que fuera candidato a la alcaldía, ¿no es cierto? Pero nos dejó, pues fuera de que hizo campaña de Jorge, nos dejó después y se fue, y ahora está en el partido, ¿no es cierto? Yo no le entiendo muy bien eso, pero eso fue lo que hizo Javier Alba, que hay que reconocerle todos sus méritos, porque yo no creo que uno deba llegar al final de su vida en política dirigiendo el partido, ¿no es cierto?, solamente por el nombre, ¿no es cierto? Yo creo que hay que buscar dirigentes que estén en la cancha, ¿no es cierto?, que sepan hacerlo. Entonces, los aliento a que sigan ese trabajo, pongan eso sí, cualquier incremento de página a lo que es la orientación de la propuesta hacia afuera, porque el partido tiene que dar propuestas. El partido no solo tiene que llegar al gobierno. Muchos creen que lo importante es ganar una elección. No, lo importante es realizar un gobierno, y por eso tengo que tener propuestas. Muchos ganan elecciones y después no saben qué hacer y cogen de cualquier parte, entonces hay que tener eso. Porque además en Acción Popular tenemos que ser predecibles. O sea, tiene que haber una predictibilidad, quien vote por nosotros y qué haremos en el gobierno. Nosotros no podemos aparecer como una improvisación, somos un partido tradicional, tienen que esperar algo de nosotros, y eso hay que ponerlo por documentos, ¿no? Siendo así, creo que esa revista va a tener la finalidad que se le ha permitido, cohesionar la base, darle la imagen del partido hacia afuera para convocar a más gente, y el tiempo. Nadie piensa que la revista va a cumplir 50 años, pero aunque cumple el periodo completo interelectoral, va a ser suficiente para garantizar esa vigencia. Tienen bastante que hacer y yo encantado de acompañarlos en lo que fuera necesario y conveniente, ¿no es cierto? Y bueno, éxitos y sobre todo participación a los jóvenes.